tiene una sección en la cual se agradecen por todos los eventos que pasaron en la salida de Egipto. Esta sección es la famosa sección de Dayenu, la cual se canta en general. Lo interesante es que en uno de estos agradecimientos se dice cómo nos hubiera bastado llegar a Ar Sinai y no era necesario que nos dieran la Torá. Entonces, la pregunta obviamente acá es que ¿cómo puede ser que agradezcamos por llegar al Ar Sinai y no recibir la Torá? No tiene eso absolutamente ningún sentido, porque es como, por ejemplo, yo voy al mall, pero en vez de entrar a alguna tienda a ver, ni siquiera paso por el estacionamiento y me devuelvo a mi casa. ¿Cuál es la lógica de decir que nos hubiera bastado con llegar al Ar Sinai? Entonces, para esto, vamos a citar un caso que está en Melahim Aleph, en el Perek 16, en el Pasuk 34, se cuenta sobre un personaje que está en contra de todo lo que es la Torá del judaísmo, y era una situación bastante mala para Israel, pero bueno, entonces estaban acá, y estaba ese personaje, y decidió construir Jericó de vuelta. Y era sabido que Yehoshua dio una maldición para la persona que reconstruya el concepto de Jericó, la ciudad de Jericó, ¿verdad? Toda la idea de Jericó, que Yehoshua dijo que se le van a morir todos los hijos. Esta persona no le importó y volvió y empezó a construir. Partió construyendo y se murió un hijo, hasta que cuando terminó de construir la puerta de Jericó, se le murió el último hijo. Entonces después, Hashem mandó a Eliyahu Anabí a consolar a esta persona a pesar de que era un rayá. Entonces cuando llegó Eliyahu Anabí, esta persona le preguntó, tengo una pregunta, ¿cómo puede ser que el maestro sea más pequeño que el alumno? Entonces, ¿qué quiere decir con esta pregunta? Lo que quiere decir es que Moshe Rabbeinu en la misma Torá, en el Shema, dice que si los Yehudim no cumplen la Torá, hacen Avodat Zará, etcétera, etcétera, no va a haber, ¿verdad? No va a haber lluvia, va a haber sequía, eso significa que no va a haber abundancia y todo, ¿verdad? Va a haber hambruna. Se pregunta a esta persona, una pregunta muy lógica, dice, ¿cómo puede ser que la maldición de Yehoshua se cumplió, pero ahora que todo el pueblo, porque era una época muy mala para Israel, entonces todo el pueblo era idólatra y no cumplía bien la Torá, y a pesar de eso había mucha abundancia y muchas cosas buenas? Entonces no entendía, le preguntó esto como así como de manera chutzpah, y entonces Eliyahu Anabí dijo, ok, entonces tiene razón, y hizo que haya sequía y hambruna. Entonces, y ahí termina la historia, el episodio. Entonces la pregunta que todos tienen es que en realidad la pregunta de la persona era válida. ¿Cuál es la lógica de que Moshe Rabbeinu, que sabemos que era más grande que Yehoshua ben Nun, no se cumplió su maldición y la de Yehoshua sí? Entonces a esto vienen y explican los Rabanim qué era lo que el cambio entre una situación y la otra. La situación el cambio entre una y otra situación era que había Ahdut. Dicen los Rabanim. En el caso de este hombre que construyó de vuelta Jericó, estaba solo construyendo. Entonces la maldición recayó al tiro sobre él. Pero dentro de Am Israel, como un conjunto, cuando todos, a pesar de que todos hacían Avodat Zará y todos se comportaban mal, como todos estaban unidos y no se jugaban el uno al otro y todos se querían entre ellos, entonces no recaía sobre ellos la maldición. Entonces este es el mismo concepto que responde el Dayenu de Ar Sinai. ¿Por qué? Porque en Ar Sinai se dice que Am Israel estaba como Ish Echad Belev Echad. Entonces, que estaban como una persona solamente y un corazón. O sea, eran como uno. Estaban tan unidos que eran como una persona. Entonces, la grandeza de estar unidos tiene la fuerza de sacar maldiciones dentro de Israel, de ganar guerras, de absolutamente todo. Entonces, eso es lo que se dice que nos hubiera bastado solo con llegar a la Ahdut dentro de Am Israel que había en la época en la que llegamos al Ar Sinai. Entonces, Bezrat Hashem, que podamos trabajar nuestra Ahdut entre todos los Yehudim, querernos llamarnos Pesach Kasher Besameach.